diablo y andan regando. ¿Listos? Bien, recuerden que les voy a pasar la presentación, solamente hacen las anotaciones que ustedes tienen conveniente, ¿no? La unidad número 6 o última habla de las pruebas farmacológicas clínicas y la toxicología en general. La farmacología clínica es la base, de entrada es una disciplina médica que va a estudiar la farmacodinamia, ¿qué es la farmacodinamia? ¿Se acuerdan? Los efectos del fármaco en el organismo, ¿no? Es decir, cuando el fármaco llega al receptor, todo ese es el proceso farmacodinámico. Y también estudia la farmacocinética, es decir, lo que el organismo le hace al fármaco. Lo absorbe, lo distribuye, metaboliza y lo elimina. Bien, la farmacología clínica utiliza o estudia la farmacodinámica y la farmacocinética, pero en humanos. Y es el puente que va a estar entre la ciencia básica, es decir, lo que trabajaron en el laboratorio, que por ejemplo hicieron un extracto, lo probaron y supongamos que hicieron un extracto que es muy bueno. La farmacología clínica va a ser el puente entre eso que acaban de ustedes de hacer y ya lo que se da en el humano. ¿Estamos de acuerdo? Es el link entre esos dos. La farmacología clínica se divide en 4 etapas, que son muy famosas estas 4 etapas, y se conoce como fases. Fármaco con aplicación. Esto se llama International New Drugs. Es una asociación internacional de que cuando vienen nuevos fármacos, esta asociación internacional dice, ok, tenemos todos estos fármacos, vamos a ver los estudios previos. De acuerdo a los estudios previos les decimos, ok, parece que estos tienen un buen futuro, vamos a probarlos. ¿Estamos? Entonces, ahí está la fase 1, aquí se lo digo de manera resumida. La fase clínica número 1 es una fase que se utiliza en personas sanas. Como va a ser la primera vez que se va a administrar ese compuesto en humanos, necesitas primero estar con individuos sanos, capaz de que el mismo fármaco mata al paciente que está enfermo. Por eso necesitamos ver, primero, que sea seguro. Entonces, en la fase 1 se determina la seguridad, la dosis, pero no crean que ponen también dosis crecientes así muy elevadas del fármaco. Se utiliza de modelo lo que ya se hizo a nivel preclínico. Por ejemplo, en los ratones, ¿cuánto extracto pusieron al final? La mejor cantidad es 2 miligramos por cada kilo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces utilizamos esa misma dosis como dosis media en el humano y decimos 2 miligramos por cada kilo. Pues vamos a aumentarla hasta 10 y vamos a disminuirla hasta 0.1. Entonces es una curva dosis-respuesta. Pero tomamos en cuenta esa primera. ¿Estamos? Bien. Después, en la fase 2 ya se utilizan pacientes menos, una mayor cantidad de pacientes, alrededor de unos 100 pacientes que tengan la enfermedad. Ojo, que no sean graves. Que no estén graves, porque si les das el tratamiento a lo mejor se te muere y no sabes si fue por el fármaco o por la enfermedad como tal. Entonces tienen que tener la enfermedad, pero no en etapas avanzadas. ¿Okay? La número 3 ya son estudios que se hacen en diferentes lugares, son multicéntricos. Y no nada más se utilizan con personas de Estados Unidos, sino también con mestizos como los mexicanos, con asiáticos de aquel lado, judíos, etc. Después de eso llega a una asociación que se llama New Drug Association. Es una asociación que dice, tenemos estos fármacos que han pasado las 3 fases primeras. Bien, a partir de hoy, este fármaco va a salir al mercado y entra en fase 4 y se da a población abierta. Y después a esto se le conoce también como la farmacovigilancia. Entonces, después de que pasan fase 4, que son varios años, entra ya un proceso de farmacovigilancia, es decir, toda la vida se va a dar seguimiento a todos los medicamentos que están aquí en venta. Por ejemplo, nosotros decimos el ácido acetilsalicílico tiene un chorro de tiempo, tiene un chorro de años, tiene como más de 50 años que se da. Todo el mundo lo utiliza indiscriminadamente, ¿sí o no? Es uno de los primeros fármacos que se utilizan para disminuir el dolor. Bueno, aquí ya lo anda superando el diclofenac y la flux. Pero es porque te los dan el seguro, ¿no? Bien, pero todo el mundo hasta los toma de manera preventiva para que no te infartes, ¿no? La aspirina. Entonces, exactamente, pues me tomo uno. Pero me va a doler bien gacho, me tomo 2.
Pero no, bien, fíjense. Entonces, nosotros hasta ahorita decimos, bueno, ¿por qué tendrá más farmacovigilancia ese medicamento si tiene un chorro de años en la población? Pues sí, pero no sabemos si los nietos míos o los nietos de ustedes, que a lo mejor hasta convivirán en la universidad, no lo sabemos. ¿Sí? Esa sesión me lleva como 30 años usted. No lo sabemos, a lo mejor ahí... Ay, ¿cómo está? Con los nietos todos los días. Qué padre sería. Entonces, a lo mejor para esa generación, esa tercera generación de nietos, el ácido acetilsalicílico o la gente genera una alergia al ácido acetilsalicílico. Entonces la farmacovigilancia lo sacará del mercado, porque ya no es funcional para la sociedad. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Entonces, es decir, hay que tener mucho cuidado pues con los fármacos. Vamos a ver una fase de manera un poquito más específica. Entonces, las pruebas de fase 1, el medicamento se va a administrar por primera vez y se utiliza entre 20 y 80 personas. Se va a determinar la seguridad, la dosis y los efectos secundarios principalmente. ¿Por qué no se determina la efectividad? Porque están sanos. ¿Sí o no? En la fase clínica número 2, vamos a ver los criterios de inclusión para hacer este estudio como si fuera sano, ¿no? Aquí tenemos criterios de inclusión, criterios de exclusión que se utilizan para las pruebas clínicas. Los criterios de inclusión pueden ser solamente en varones o en mujeres y hombres, esto dependerá pues del y de las características del estudio. Se van a utilizar individuos que tengan de 18 a 30 años o hasta 45 años. Ojo, no tiene que tener sobrepeso, máximo tiene que tener 10% de sobrepeso, de su peso ideal. ¿Estamos? El índice de masa corporal tiene que estar adecuado, no tiene que tener enfermedad, la exploración física tiene que ser normal, que no tenga hepatitis B, ni C, ni VIH. Además de que tenga capacidad para comprender el ensayo, ¿no? Porque capaz de que avientas al amigo que nunca entiende nadie. ¡Oh! Vean que te hagan unos estudios, te van a pagar como 1,500 pesos y pues invite a la cerveza, ¿no? ¿Está usted de acuerdo? Qué miedo, porque se ve un chorro de gente así. Bien, sí, hay gente que de hecho vive de esto. En Estados Unidos hay gente que... Estaba leyendo en el Universal un artículo donde, precisamente hablan de eso, de los ensayos de personas sanas. Pero él la maneja como una forma para satanizar los ensayos farmacológicos. Fíjense que me gustaría que la persona que escribió eso, cuando está bien enfermo, que esté hospitalizado, ya sea él o un familiar, llega y... Lástima, no le vamos a tener que dar medicamentos. Para poder determinar qué es la dosis a la que le tienen que dar. Como usted está en contra de todo eso, pero pues es que no le la vamos a dar ley nada. no Yo creo, es que es muy fácil hablar, ¿verdad? Pero ya cuando verdaderamente necesitas, dices, hemos avanzado tanto en la medicina, tanto en la medicina. Somos muy afortunados de vivir en esta etapa. Hace 80 años, es más, en México, hace 50 años, la primera causa de muerte eran las infecciones. Entonces, en diciembre no se morían 30 personas de neumonía, se morían 300, se morían 3,000. ¿Sí me explico? Y más si había una epidemia de influenza. Es en serio, O sea, hemos sido muy afortunados. Hace 100 años a nivel mundial, la primera causa de muerte eran las infecciones. Hoy en día ya no es así. La primera causa de muerte es el cáncer, la segunda enfermedades cardíacas. Y luego ya la tercera ya dependerá de cada país. En México la segunda es la diabetes, y la primera es enfermedades cardíacas y la tercera es el cáncer. Entonces nos está ganando todos los infartos por el sobrepeso y por nuestra alimentación alta en grasas. La número 2 es la diabetes, porque es consecuencia del sobrepeso, ¿no? Y la número 3 es lo que no podemos evitar, el cáncer. Ok, muchachos. Criterios de exclusión. Que presente una enfermedad, que sea alérgico a los medicamentos.